Haz clic en me gusta en video y suscríbete a mi canal si te gustan mis videos. Haga clic en compartir este video para difundir el amor de Jesús a todos. Que tenga un buen día, amigo. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 7 y siguiente. Hoy la Palabra de Dios nos va a mostrar a una persona. En este día vamos a ver a una persona que tenía deseo de conocer a Jesús, pero un deseo de palabra, un deseo de labios para afuera, pero no un deseo sincero, no un deseo de corazón. Vamos a ver a aquellas personas que con sus labios desearían miles de cosas, pero con su corazón y sus acciones están haciendo otras. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos: reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor es amigo de su pueblo. Todos: el Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor
es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que hoy no seamos como Herodes, que sentía solo deseo de conocer a Jesús, que seamos como aquel hombre al que Jesús le dijo: baja del árbol, Zaqueo, voy a hospedarme en tu casa. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es jueves 23 del mes de septiembre. Le damos gracias a Dios por este día, por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a todos los hermanos quienes están en oración por la salud del Padre Andrés. Gracias a todos los hermanos quienes están haciendo la oración.
Gracias por sus oraciones y gracias a todas las personas quienes han colocado su granito de arena, quienes nos han apoyado. Que el Señor le bendiga, que el Señor les acompañe. Hermanitos, ahí en la pantalla aparece el número de teléfono de mi hermana Mariana Consuelo. Y ahí las personas quienes quieran ayudarnos con los niños de Santa Rosa para diciembre pueden enviar su cajita, su donación. Por eso usted va a ver en la pantalla ese número de teléfono. Hoy la palabra de Dios nos va a presentar a un hombre muy importante. Hoy vamos a ver a una persona de cachet, ¿vale? De importancia, una persona que era muy conocida, una persona que era lo máximo con lo mito. Campo y anchura, que llegó la gordura, era ni más ni menos que el rey Herodes. El rey de una nación, el rey de un pueblo, el rey de una comunidad, había escuchado hablar de Jesús. Pero para él no había alguien más importante. Para el rey Jesús era un profeta, un predicador. Para el rey Jesús era Juan el Bautista, era fulano, era sutano, merengano. No le daba importancia, era un predicador de los judíos y ya. Era un cualquiera, pues. Para él, por encima del rey, nadie había. Por eso nunca llegó a convertirse. Por eso nunca llegó a sentir a Cristo como el rey, como el supremo, como el soberano, como Dios, no. Porque él estaba acostumbrado a tener súbditos. El rey Herodes estaba acostumbrado a banquetes, estaba acostumbrado al dinero, estaba acostumbrado a la fama, a la fortuna, y por encima de él nadie había. Cuando le hablaban de Jesús, él no sabía qué atenerse. Decía, este debe ser fulano, este debe ser sutano, este debe ser Juan, este debe ser Elías, este debe ser un profeta. Y no le dio importancia. Pero termina el evangelio diciendo que Herodes tenía deseo de conocer a Jesús. Que Herodes quería conocer a Jesús. No lo quería conocer para darle un lugar. No lo quería conocer para colocarlo en el lugar que le corresponde como Dios. Lo quería conocer porque la fama de Jesús era tal, porque la fama de Jesús era grande, porque la fama de Jesús hablaban todos, de Jesús comentaban todos. Por eso lo quería conocer. Pero no porque quería adorarlo, no porque quería que fuera su Dios, no porque quería que fuera su Señor, no porque quería aceptarlo en su corazón. Lo quería conocer era simplemente para saber quién era y ya, punto. Porque el día en que fue ante él, lo condenó. El día en que fue a compadecer ante el rey, pues simplemente lo sentenció, simplemente le dijo, hagan esto y ya. El deseo de Herodes de conocer a Jesús no era para servirlo. No era un deseo de creer que él fuera Dios. No era un deseo para cambiar la vida. El deseo que tenía de conocer a Jesús era porque era famoso, porque era conocido, popular y ya. Y esta palabra de Dios hoy nos va a mostrar que así es en la vida real. Que así nos puede pasar a nosotros. En el conocer a Jesucristo podemos tomar dos actitudes. Una actitud puede ser la de aquellas personas que quieran conocer a Cristo por saber, por ejemplo, pensemos en las personas que van a la iglesia solamente a tomarse una foto, porque la iglesia es bonita. Pensemos en las personas que van al templo y miran, este lugar sí es hermoso, aquí me voy a tomar una foto. Es más, la voy a colocar en mis redes sociales para que todo el mundo se entere que yo vine a la iglesia. Pensemos en la persona que de repente va a un bautizo y dice, ay, voy a alzar al niño para colocar una fotico, porque yo sí soy cristiano. Nunca, los domingos no va a misa, no se confiesa, no comulga, nada.
Y entonces coloca una foto simplemente para pasar el momento, para mostrar lo que está haciendo y ya. Pensemos en la persona que solamente cree que la iglesia es como un lugar turístico. Porque hay gente que cree que las cosas de Dios son lugares turísticos. Voy, aunque haya misa, interrumpo, aunque haya misa, contesto el teléfono, aunque haya celebración de la Eucaristía, si yo vine y estoy de turismo, no me quedo, paso de largo, llegué tarde a la misa y fui a comulgar. Bueno, eso es un desastre, pues. Así era Herodes, representando a esas personas que conocían a Jesús, querían conocer a Jesús, pero no para adorarlo, no para seguirlo, no para reconocerlo como Dios, no para cambiar la vida. Querían conocer a Jesús simplemente por decir, bueno, yo ya conocí a Jesús. Pensemos en aquel que dice, bueno, yo ya hice la primera comunión. ¿Y cuánto tiempo tiene sin ir a la iglesia? Pues desde que hice la primera comunión, padre. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? Pues una sola vez en mi vida me he confesado y fue el día en que hice la primera comunión. ¿Cuánto tiempo tiene sin ir a misa? Pues cuando me casé, cuando me confirmé. Así como Herodes, tan frescos, tan caralavadas, que dicen ser cristianos, pero de palabritas, de mentiritas. Y otro tipo de personas que tienen el deseo de conocer a Jesús, pero no lo buscan. Tienen el deseo de conocer a Jesús, pero no van a Él. Y el día en que tienen a Jesús presente, no les importa, no creen en la consagración, no creen en la hostia consagrada, no creen en nada. Herodes representa a todas las personas que de palabras. Herodes representa a toda la palabra, a todas las personas que con su boca dicen ser muy creyentes, dicen ser muy centrados, dicen ser muy buenos, porque inclusive yo me he encontrado con gente que cuando va a la confesión dice, yo no tengo pecado, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no tengo pecado. A eso representa Herodes. A esas personas que en el exterior, muy buenecita, pero del interior tienen mucha porquería, mucha suciedad. Miren cómo hoy lo relata la palabra de Dios en San Lucas capítulo 9, versículo 7. Y vamos a ver si ustedes y yo tenemos alguito de Herodes, porque a veces nosotros señalamos y decimos fulano, sutano tiene de Herodes, pero nosotros también en la vida hemos pasado por este momento. Oigan, en aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. El rey Herodes se enteró de los prodigios que Jesús hacía. Hasta el rey le fueron con el chisme, hasta el rey le fueron con el cuento, hasta el rey le fueron con la historia, hasta el rey le fueron a decir, mire, hay un hombre que se llama Jesús, que está haciendo milagros, que está curando enfermos, que está ayudando a la gente, que está multiplicando los panes, que está ayudando, que es una persona generosa. Y el rey se enteró de eso. Miren, las buenas acciones de una persona son conocidas por otras, aunque no sean buenas. Por otras personas, aunque no sean lo mejor. Y cuando una persona es buena, causa envidia en otras. Cuando una persona hace las cosas bien, causa envidia en otro. Por ejemplo, si usted es una persona trabajadora, entra a las 7 de la mañana, sale a las 5 de la tarde del trabajo. Sus compañeros entran a las 8 y salen a las 4. Y le motivan a usted para que salga a esa hora. Y usted dice que no. Usted es una buena persona y causa envidia, causa rabia, causa molestia. Jesús era bueno. Y en el rey Herodes despertó un deseo de conocerlo. No para seguirlo, no para ser su discípulo. Por el contrario, para matarlo y para destruirlo. Porque el rey no aceptaba a otro papaupa. El rey no aceptaba a otro por encima. El rey no aceptaba a otro rey. Escuchó de los prodigios que Jesús hacía. Y no sabía a qué atenerse, no sabía qué pensar. Qué atenerse significa no sabía qué decir, no sabía. A él le daba igual. Jesús, ese es un profeta. Jesús, ese es uno de los judíos. Jesús, una persona normal, común y corriente. Jesús, pues mire, ese viene de Nazaret.
es un carpintero. Qué bueno puede tener. Yo soy el rey. Yo estoy por encima de él. No sabía qué atenerse porque unos decían que era Juan, que Juan había resucitado. Otros que había regresado Elías. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. El rey estaba confundido acerca de Jesús, pero los que estaban alrededor del rey estaban peor todavía. Los consejeros, los amigos, las personas que rodeaban al rey estaban en una mentalidad paupérrima, en una mentalidad que no era correcta. Los que estaban al lado del rey decían, Juan es un profeta, es Elías. Estaban peor de confundidos, estaban peor de idos. Los que estaban alrededor de Jesús eran personas ciegas, eran personas que, bueno, pues, no sabían dónde estaban parados. Y así nos pasa a nosotros en la vida. A veces creemos saber mucho de Cristo, a veces creemos saber mucho de Dios, a veces creemos saber mucho del Señor y no sabemos nada. O a veces buscamos a personas equivocadas. Porque si el rey fuera querido saber quién era Jesús, pues llama a un discípulo, era el rey. Pues llama a alguno que seguía a Jesús, era el que mandaba. Pues fuera llamado a alguno de los seguidores de Jesús, pero él no tenía ese deseo. Él no tenía el deseo de saber la verdad. Al rey saber que tenía Jesús discípulos, fuera buscado a uno que le diera una apreciación correcta. Pero no le importó. Buscó a la gente que trabajaba con él, que mucho menos sabía. Buscó una mala compañía, un mal consejo y se lo dieron. Y el mal consejo fue, ese es este, ese es aquel. Y así nos pasa a nosotros en la vida. Cuando necesitamos un consejo en los caminos de Dios, cuando queremos saber algo de Cristo, hacemos como el rey. Buscamos a las personas equivocadas. Buscamos a las personas que no saben. Buscamos a las personas ignorantes, necias y torpes que no conocen nada de Dios. Oye, voy a preguntar, voy a pedirle un consejo a mi amigo que dejó a su esposa, que la dejó abandonada porque es mi compadre. Y yo tengo un problema ahora con mi esposa y voy a buscar a este compadre que fue y tiró a su mujer y ahora anda viviendo con la moza para que me aconseje cómo solventar este problema o de que me diga qué va a hacer. Pues obviamente el consejo que le va a dar su compadrito muy querido es que deje a su esposa, que arruine el matrimonio como él lo hizo. Y punto. Eso fue lo que hizo el rey. Buscó un consejo, buscó una orientación, buscó una información en personas equivocadas. Y por eso dice la palabra de Dios, la gente le decía, ese fulano, ese sultano, ese merengano. Pero ninguno de esos era Jesús. Voy a ver cómo hago yo para salir del miche. Voy a buscar un consejito en un borracho. Pues mire, el borracho lo que le va a decir a usted es, siéntate aquí y vamos a tomarnos una para que a usted le pasen esas cosas. Y punto. Voy a buscar un consejo para salir de la droga en otro drogómano. ¿Qué es eso? Lo que hizo el rey. ¿Quién es Jesús? Pero no le preguntó a los discípulos, no le preguntó a los apóstoles, no llamó a Jesús para preguntarle. Fue y le preguntó a las personas equivocadas. Y las personas equivocadas dijeron, Jesús, pues es Elías, es Juan el Bautista, es uno de los profetas. Ninguno de esos era Jesús. Yo quiero salir del mundo del homosexualismo, lesbianismo. Yo quiero salir de este mundo porque ya sé que no está bien. ¿A quién le va a pedir un consejo? Pues a esos sinvergüenza. Le van a decir que no se vaya. Le van a decir que no se vaya. Cuando ustedes y yo busquemos un consejo de las cosas de Dios, busquémoslos en personas acertadas.
Busquemos los consejos de Dios en personas correctas. No andemos buscando que nos digan lo que nosotros queramos oír. Porque inclusive a veces en la vida nos pasa. Andamos buscando un consejo, andamos buscando una palabra en un sacerdote para que me diga, siga viviendo como está viviendo y siga haciendo las cosas como usted las está haciendo, que las está haciendo bien. Sí, hay personas que se acercan al sacerdote, le dicen, padre, mire, yo sé que usted me va a entender. Yo no aguanto a mi esposa, yo no la aguanto, la voy a dejar. Dígame usted qué hago. Mi esposa es esto, le pone los miles de peros a la esposa. Dígame usted, entiéndame. ¿Verdad que tengo que dejarla? Hasta a uno le dicen qué consejo tiene que darle. Y si usted como sacerdote le dice, mire, eso no está bien, es su esposa y es hasta que la muerte los separe, dice, usted no sabe dar consejo, me voy a buscar otro cura. Y va y se encuentra un cura amigo. Y el cura amigo le dice, mire, si usted no se entiende, si usted no es feliz, si usted ya no se ama, pues déjense. Y usted dice, este era el consejo que yo necesitaba. Este era el consejo que yo quería. Sí, eso es verdad. Eso era lo que usted quería oír. Eso era lo que usted quería escuchar. Voy a buscar un consejo de una persona de Dios. Pero usted sabe, padre, que es que a mí me gusta el miche. No es que yo lo voy a dejar todo. Yo quiero dejar el miche poquito a poquito. Despacio. Y el padre le dice, eso hay que dejarlo de raíz. Pues usted es un cura malo, yo con usted no quiero. Y va y busca al compadre, al cura amigo. Mire, padre, usted sabe qué pasa, que fui con el padre. Y entonces el padre llegó y me dijo que había que dejarlo ya. Y yo así no puedo. El padre llega y le dice, mire, déjelo despacio, no tome tanto. Tome pero moderado, tome de a poquito. Esto era lo que yo quería ver. Esto era lo que yo quería escuchar. Así estaba Herodes. Herodes, cuando pidió un consejo, una orientación, una palabra acerca de Jesús, no la buscó en personas adecuadas. La buscó ese consejo, esas palabras, en personas que no sabían ni metras de Jesús, no sabían nada. En los amigos. ¿Quién es Jesús? Por eso le dijeron, Jesús es Juan el Bautista, es Elías o es un profeta que ha resucitado. No sabía nada. Cuando usted busque un consejo en las cosas de Dios, vaya donde el sacerdote y pídale un consejo. Y no le diga al padre, mire, yo quiero que usted me diga esto. Usted escuche el consejo y siga el consejo, porque te va a llevar a Dios. Porque hay gente que inclusive va donde el cura a decirle qué es lo que tiene que decirle o qué es lo que quiere oír. Cállate, escucha el consejo y trata de cumplirlo. Si usted quiere ser una persona de bien, si usted quiere cambiar su vida. Oigan, pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar. Herodes quedó peor todavía. Quedó peor. No entendió nada. Y dijo, a ver, ¿cómo que me van a decir ustedes que Juan el Bautista? Es más, hasta Herodes era más inteligente que esos sinvergüenzas. Hasta Herodes era más capaz de saber que Jesús no era Juan. Herodes dijo, a Juan, pues yo le mandé a quitar la cabeza. ¿Cómo va a ser ese Juan? Ese no es Juan. Herodes descubrió que le estaban hablando mentiras. Las personas que dan consejos de Dios, pero no tienen nada de Dios. Las personas que dan consejos de Dios, pero ni a misa van, ni se confiesan, ni se comulgan. Las personas que dan consejos de Dios, porque hoy día hay mucha gente que habla de Dios muy bonito. Hoy día hay mucha gente que hasta es muy espiritual es. Hoy día hay mucha gente que hasta astrólogos se llaman. Hoy día hay mucha gente que viene a darnos consejos, pues ni siquiera lo vemos en la iglesia. Ni siquiera recibe a Cristo, ni siquiera se ha casado. Pero para dar consejos son lo máximo con lo mito. Herodes se dio cuenta que lo estaban engañando. ¿Qué cuento de Juan el Bautista? A Juan el Bautista lo decapité yo. Me llama la atención cómo termina el evangelio. Decía, ¿quién pues será este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver, de conocer, de ver, de saludar, de hablar con Jesús. Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Le decía al inicio,
La curiosidad no era para convertirse, para cambiar de vida. La curiosidad que tenía de ver a Jesús era porque había escuchado las cosas que Jesús hacía. Es la misma curiosidad que tenemos nosotros para conocer a una persona famosa, conocida, importante, músico, estrella o como usted quiera llamarlo. Herodes tenía curiosidad de saber quién era Jesús. Pero la curiosidad no era la misma, por ejemplo, que la de Zaqueo. Zaqueo tenía deseo de ver a Jesús. Se subió a un árbol y fue y lo vio. Y Jesús le dijo, bájate, Zaqueo, que hoy voy a quedarme en tu casa. Herodes no tenía ese deseo, ese anhelo. Herodes quería conocer a Jesús por curioso. Y a veces nosotros por andar de curiosos caemos en caminos que no están bien. La curiosidad de ver a Jesús la tuvo y tuvo la oportunidad. Y en la oportunidad, cuando supo quién era Jesús y lo tuvo al frente, ¿saben qué hizo? Lo mandó a matar. Le quitó la vida. Dio el punto, dio el aporte para que Jesús muriera. Dio la vida, dio el punto, dio el aporte para que Jesús se acabara, se destruyera. Herodes no quería conocer a Jesús para cambiar. Herodes no quería conocer a Jesús para saber la verdad. Herodes no quería conocer a Jesús para poder tener un cambio de vida. No. Herodes quería conocer a Jesús y ahí cuando lo conoció, lo demostró. Lo mandó a matar. Así hay cristianos que tienen deseo, curiosidad de ver a Jesús y entonces dicen, como aquí no hay curas en mi pueblo, me voy con los protestantes. Como yo veo que los protestantes cantan más bonito y yo tengo deseo de conocer a Jesús, me voy con ellos. Aunque nieguen la Eucaristía, el bautismo, los sacramentos, las cosas de Dios que están en la Biblia, aunque anden diciendo mentiras, allá me voy. La curiosidad hace que Cristo muera. La curiosidad de conocer a Juan el Bautista la tuvo. ¿Qué hizo Herodes? Lo decapitó. Cuando tuvo a Jesús y tuvo la oportunidad de conocerlo, en vez de convertirse, también le quitó la vida. La curiosidad no es igual a la conversión, al cambio. Nosotros andamos de curiosos, pero nunca cambiamos. Hay gente que anda de misa en misa, buscando al padre, a este padre, a aquel padre, a fulano, a sutano, a merengano, pero nunca cambia. Solo quiere pañitos de agua caliente, solo quiere escuchar lo que le agrada, lo que le parece, pero no quiere cambiar. Que esta palabra de Dios nos ayude a entender a nosotros que de Jesús habla mucha gente, pero no porque hable mucha gente, sabe realmente quién es Jesús. Y termino diciéndoles, una vez yo fui a visitar Tierra Santa y una persona muy instruida nos llevó a conocer y a visitar todos los lugares. Y yo me le acerqué y le dije, epa, hermanito, ¿usted ya leyó toda la Biblia? Me dijo, no. ¿Cómo sabe usted tantas cosas de Dios? Es que yo las he escuchado y aquí todo el mundo habla de eso. Y ahí me di cuenta que en la vida nos vamos a encontrar con personas que aunque no tengan un conocimiento claro de Cristo, están hablando mal, están hablando no acertado, pero están hablando. Y esos son los que estaban al lado de Herodes, que le dijeron, Jesús es Juan el Bautista, Jesús es esto, Jesús. Puras mentiras, puros engaños, que Herodes inclusive llegó a decir, nah, eso es mentira, eso es engaño. Yo a Juan el Bautista lo decapité. Es decir, cuando a Cristo le toque el turno de yo conocerlo, también lo voy a matar, porque nadie puede ser rey por encima de mí. Y tenía el deseo, y cuando tuvo la oportunidad, Jesucristo terminó crucificado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis.
Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 7 y siguiente. Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar a una persona. En este día vamos a ver a una persona que tenía deseo de conocer